Pues bien, vamos a ir terminando con esta aplicación, ya con los últimos pasos. Se ha colado aquí una X. Y vamos a ver cómo hacer esa lógica en el splash screen. Algo que quería mencionar también antes de empezar es que no hemos creado los paquetes pertinentes y lo vamos a crear en un segundito porque quiero que nos acostumbremos a ello. Activities, creamos un paquete llamado app o myapp, no hay problema. Creamos también para el splash y lo que vamos a hacer es login y main activity a los activity, refactor, myapp a la app y el splash screen ahí, perfecto. No se os ocurra hacer esto navegando por los archivos, por el sistema de ficheros de Mac o de Windows. Esto hay que hacerlo desde aquí, desde Android Studio y hacer el refactor. Si no, el proyecto probablemente tengamos que borrarlo o pelearnos con él mucho para hacerlo funcionar. Vale, ya tenemos esto aquí. La lógica que vamos a aplicar, ¿cuál va a ser? Va a ser la siguiente. Dijimos que aquí necesitábamos acceso a las Shared Preferences también para ver si habíamos hecho login con anterioridad o no. Entonces, hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Prefs es igual a getSharedPreference. Le habíamos llamado preferences. El contexto es en modo privado. Y ya tenemos la instancia. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un intent para el login, que puede ser este. Y vamos a crear un intent para el main. ¿Vale? Creamos los dos intents. Y aquí lo que vamos a decir es si textUtils is empty. Claro, tenemos que seleccionar aquí. Tenemos que decir si las shared preference del usuario no están vacías y las shared preference del email y del password no están vacías, lanza el main, porque tenemos las credenciales guardadas. En otro caso, si alguna de las dos están vacías o las dos están vacías, que sería lo normal, lanza el login. Y aquí vamos a necesitar los mismos métodos que teníamos aquí. Y aquí vamos a decir si está vacía o no. Si no está vacía y me gusta mucho copiar y pegar y me cuesta mucho trabajo escribir. Vale, decimos si no está vacía el email y no está vacío la password, si no está ninguno de los dos vacíos, ¿qué vamos a hacer? Start activity y le pasamos el intent main. Si eso no ocurre, significa que nos vamos directamente al login. Y aquí, en vez de pasar un flag, lo que vamos a hacer, porque esta activity estamos seguros de que no queremos de volver a esta activity, también tenemos una opción que se llama finish. Y es como matar el activity. Es como matar la instancia de esa activity. Y aquí no vamos a volver. ¿Vale? Entonces, no queremos volver con el botón de atrás, no lo queremos tener en el historial, por lo tanto, lo hacemos así. En este caso sí recomendaría, por ejemplo, usar finish, pero por ejemplo para el login sí podemos usar los flags, que para eso están los flags. Vale.
siguiente cosa que tenemos que hacer. Aquí me doy cuenta de que estamos usando este código y estamos usando este código 2 veces cuando realmente es lo mismo y quizás no lo necesitaríamos. Si pensamos, tenemos una sola dependencia, es decir, dentro del método necesitamos unas preferences. ¿Y qué tal vemos si creamos algo que todavía no hemos hecho nunca, pero vamos a hacerlo ahora? Vamos a crear un paquete, le vamos a llamar utils. Por ejemplo, creamos una clase Java, vamos a llamarla útil. Y aquí en esta clase Java vamos a crear un método public. Vamos a crear un método static. Public static. Y vamos a decir que es void. Bueno, vamos a venir por el método, por los dos métodos, porque no son void, son string. Vamos a copiar esto. Atento a lo que vamos a hacer, ¿vale? Atento a lo que vamos a hacer. Por aquí. Vamos a llamar de esta forma. Un segundito que lo vamos a ver súper claro ahora. Lo que estamos haciendo aquí es crear un método estático, por lo tanto no vamos a tener que crear una instancia de esta clase para poder usar estos métodos. Si no son estáticos tendríamos que crear una instancia de útil. Tenemos que crear un objeto útil y eso no lo queremos. Lo hacemos estático, lo hacemos con la misma firma que se le llama, es decir, devuelve lo mismo y se le pasa. Bueno, en este caso no es la misma firma que teníamos aquí, porque aquí tenemos una dependencia de las preferencias. Claro, y aquí sí podemos acceder porque la tenemos declarada aquí arriba. Pero si vamos a declarar esos métodos fuera para poder reusarlos, no podemos crear aquí podríamos crear aquí también unas preferences, aquí como parte de la clase, pero lo veo más limpio si le pasamos las preferences, porque en el caso que queramos tener dos y usar el mismo método para las dos diferentes, pues sería más reusable este código. Entonces le decimos get user mails preference, donde le pasamos unas preferencias y nos da el email. Y lo mismo para el password. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué beneficio trae esto? Pues trae el siguiente beneficio. ¿Dónde está este método? ¿Dónde llevamos este método? Vamos a borrarlo. Y vamos a ver lo que vamos a hacer. Vamos a decir util.get y le vamos a decir que le pasamos las preferencias nuestras. Útil, que es la clase, punto, y accedemos al método estático y le pasamos las preferencias. Y de esta forma no tenemos la lectura de preferencias, no la tenemos aquí, ¿vale? Y aquí no tenemos tampoco que declararla. Somos las preferencias. ¿Y esto por qué tiene sentido? Porque probablemente estas dos líneas son muy largas, por lo tanto lo hacemos así. Ahí. Ahí. ¿Y por qué tiene sentido esto? Porque probablemente el acceder a las preferencias lo necesitemos en más pantallas o en más sitios y además estamos ahorrando pues escribir dos veces el mismo código, que si mañana cambiamos el email o mañana cambiamos, por ejemplo en este método, mañana cambiamos en vez de email le queremos llamar correo electrónico o en vez de pass le queremos llamar password, de esta forma solamente lo tenemos en un sitio y lo podemos cambiar en un sitio y en todos los demás llamadas a este método, en todos los demás sitios donde intentemos acceder, va a estar usando el mismo código, por lo tanto vamos a tener consistencia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si lo tenemos en dos clases diferentes? Si lo cambiamos solamente en una, pues vamos a tener fallos en la otra.
Y es un código que es más propicio a tener fallos. ¿Por qué? Porque tienes el mismo código en dos sitios. Entonces, cuando hagas un cambio, necesitas hacerlo en los dos sitios. Bueno, y esto estamos hablando de dos sitios. Imaginamos que son en 30 clases, no en dos sitios. Entonces, tiene muchísimo sentido y es algo básico en programación y en programación orientada a objetos, de que si hay alguna acción que se va a repetir, que se va a llamar varias veces, en vez de tenerlo encapsulado en una clase, lo podemos tener en otro sitio de cualquier otra forma. Se puede hacer estático, se puede hacer de otras muchas formas. Pero el final es el mismo, estamos reusando el mismo método, estamos llamando a ese método varias veces. Antes no estamos reusando el mismo método, antes estábamos escribiendo el mismo método dos veces y usándolo una única vez cada método, aunque estén haciendo lo mismo. Ahora no, ahora lo hemos escrito una vez cada uno y lo estamos usando dos veces en este caso, el mismo método. ¿Vale? Y bueno, pues con esto dicho, esa pequeña mejora y el splash screen listo, con la lógica que ello conlleva, vamos a testear la aplicación y vamos a ver si hemos conseguido hacer que funcione como queríamos. Tenemos el splash screen. Vale. No tenemos ahora mismo nada. Guardamos. Login. Venimos aquí. Hacemos logout. La parte de la navegación ya la habíamos testeado, no la vamos a volver a testear. Venimos aquí y tenemos estos activos. Si le damos a login de nuevo y le damos a forget and logout, venimos a esta pantalla. Sale la splash screen porque hemos cerrado. Vale. Y ahora, eso sí funciona correcto. Y ahora vamos a comprobar lo del splash screen, si nos redirige o no nos redirige. Hacemos remember, hacemos login y ya cerramos la aplicación. Imaginaros, esto es Twitter, Facebook, estamos un rato, hemos hecho login, estamos un rato y cerramos la aplicación hasta el día siguiente. El día siguiente venimos, abrimos y no nos va a preguntar por qué hagamos login de nuevo. Splash screen y debería ir al mail. Perfecto. Ahí tenemos nuestro splash screen trabajando con nuestro login, la shared preference y tenemos ya el concepto de este keep value y la shared preference más claro e implementado. Espero que os haya gustado esta sección y podáis desarrollar el ejercicio que vamos a plantear para asumir y establecer estos conceptos, ¿vale?